Quien nos está escuchando sabe todo esto desde los números, porque es un profesor, es un gran economista, es uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, y es el profesor Aldo Abraham. ¿Cómo estás, Aldo? Disculpame el tono, pero ¿sabés qué pasa? Yo hace 43 años que soy periodista, y lo de la solidaridad ya lo sabemos. Somos muy solidarios. Lo que pasa es que nos siguen encima, haciendo popó en la cabeza. Somos solidarios, pero ¿hasta cuándo? ¿Sabés que tienen que ser ellos solidarios? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. Sí, no, acá el problema, la verdad es que más allá de la solidaridad que podemos tener los argentinos y que a la larga termina salvando las papas ante crisis como esta, lo que no hemos hecho los argentinos adecuadamente es votar gobiernos. Y eso yo creo que tiene que ver con un grado bajo de formación ciudadana. Debemos reconocer que ante la irresponsabilidad que vivimos antes de 1983, con una sucesión de gobiernos democráticos elegidos y que después, como no nos gustaban, por ahí tocábamos las puertas de los militares y los hacíamos sacar Sí. por la fuerza en vez de hacerlo como hace un país responsable, ¿no? Que es con el voto de la gente. Bueno, por suerte, a partir de 1983 hemos demostrado los argentinos que aprendimos esa lección, que es mejor cambiar a los gobiernos con el voto y bueno, si hay que pasar una crisis en el medio, apretar los dientes hasta que se vota y cambiar esos gobiernos que nos han llevado a una crisis, pero durante todo este tiempo nos faltó todavía una mayor maduración cívica como para que fuera más difícil que nos vendieran pescado podrido, ¿no? Porque hoy estamos viendo una discusión que yo no puedo creer, con una expresidente, Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que para qué vamos a pedirle fondos al Fondo Monetario Internacional para cancelarle deuda al Banco Central. Yo creo que eso es algo que hay que explicarle a la gente. Acá, ¿qué ha pasado a lo largo de muchísimas décadas y por el cual la Argentina, los argentinos hemos tenido que sufrir altísima inflación, 3 hiperinflaciones, varias veces estar al borde de la hiperinflación, como estuvimos con el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, la dupla, porque justamente en vez de tener un banco central que, como en los países vecinos, su prioridad es darle una moneda estable y confiable a su gente, emitiendo muy poquitito, más de lo que la gente demanda, y por lo tanto la moneda de ellos pierde poquito valor y tienen un dígito de inflación al año. Acá lo han usado de caja para revolear y gasto a más no poder, y nos decía que eso no traía consecuencias. Bueno, las consecuencias que trajo justamente fueron esas, y vos producís pesos a carrada porque te lo demanda el gobierno, y el valor de nuestra moneda se destruye, y vos le sacás las reservas al Banco Central, como se las saquearon los kirchneristas, saquearon al Banco Central sus reservas, colocándole papelitos de colores que no valen nada, y obvio que vas a tener un Banco Central quebrado que jamás te va a poder dar un dígito de inflación al año, porque esos bancos centrales tienen un mínimo de solvencia y ellos pretenden seguir con eso. Ese es el mensaje que nos está dando Cristina Fernández de Kirchner y todos aquellos que se oponen a esto. Porque, ¿qué es lo que hacían ellos? Bueno, contra toda esa emisión que se volvía inflación altísima que pagábamos los argentinos, contra todas esas reservas que le saquearon hasta dejarnos un banco central sin divisas propias, le ponían estas letras intransferibles, otros bonos, pero fundamentalmente contra las reservas, estas letras intransferibles que, como tienen tasas muy bajas y encima no se pueden comercializar, su valor es mínimo. O sea, vos le sacabas dólares que valían 100% de un dólar y te ponías algo que valía el 10% de un dólar, 10 centavos de dólar. Claro, tenés un banco central quebrado, ¿no? Y ahora tenemos un gobierno que ya desde el año pasado diciendo, bueno, la verdad es que toda esta deuda que tiene el Banco Central, en realidad la tomó para financiar exceso de gasto del gobierno, pongámosla donde tiene que estar, es dentro del balance del Tesoro. No lo hicimos nosotros, porque este gobierno nunca gastó más de lo que le ingresó, incluido el pago de intereses, no lo hicimos nosotros, pero bueno, lo hicieron otros, si hay una continuidad del Estado, no vamos a desconocer la deuda del Estado, bueno, que la tratemos de
sacar, tomemos deuda de otro lado y con eso rescatemos la que tiene el Banco Central y de esa forma en algún momento vamos a tener un Banco Central que sea mínimamente solvente y realmente le pueda dar a los argentinos un dígito de inflación anual, que es algo que nosotros no vemos por lo menos hace 20 años. Y tenemos a toda esta gente oponiéndose, obvio, porque ¿qué es lo que pasaría si lográramos tener este Banco Central y además blindarlo con una ley de independencia del Banco Central? Si alguna vez ellos que pretenden vuelven al gobierno, se les va a complicar muchísimo poder saquear al Banco Central como venían saqueándolo, ¿no? Y meternos de vuelta en toda la historia de inflación y de crisis que nos metieron durante décadas. Eso es lo que están pretendiendo, mantener el Banco Central que históricamente pudieron saquear, ¿no? Y nos llevó al caos y las crisis que hemos tenido. En cambio, este gobierno no, nos quiere dar un Banco Central como tienen los restantes países que la mayoría de los países del mundo le dan bajísima inflación a su gente. No es un milagro, ¿no? Nosotros lo vemos como un milagro. No, los anormales fuimos nosotros. Seguimos siendo nosotros porque no hemos terminado de darle un mínimo de solvencia al Banco Central. Y este crédito que nos va a dar el Banco Central para cancelarle letras intransferibles nos va a dar el Fondo Monetario para cancelarle letras intransferibles del Tesoro al Banco Central, es justamente volverlo a capitalizar, ¿sí? Volverle a dar esa solvencia que el propio Estado, los gobiernos anteriores le quitaron, como para que los argentinos tengamos un Banco Central como los países normales del mundo, que le dan un dígito de inflación al año. Y es más, yo firmo abajo que si esto se logra, ¿no? Y esto se logra, el año que viene vamos a tener un dígito de inflación, ¿no? Sí. Imagínense eso, o sea, yo eso es lo que le pido a la gente que tenga en cuenta que acá, en las elecciones que vienen, van a tener que elegir con que seguir como nos fue en el pasado, ¿sí? Yendo de crisis en crisis, con un país en empobrecimiento, o empezar a hacer hacer el esfuerzo para ser un país normal, ¿no? Que es lo que se está haciendo en este momento. Otro costo que no quieren tener, por supuesto, estos señores que quieren despilfarrar y seguir haciendo macanas como vinieron haciendo durante décadas, es al Fondo Monetario como auditor, ¿no es cierto? Y ahí cuando justamente Cristina Fernández dice, bueno, pero nosotros le cancelamos deuda al Fondo Monetario Internacional, se olvida de dos cosas. Que para cancelarle la deuda al Fondo Monetario Internacional en su momento, lo que hicieron fue saquearle las reservas al Banco Central. No es que ellos ahorraron, Sí, más de actuaron, 9.000 no, millones. saquearon las reservas del Banco Central poniéndole un papelito de color adentro, haciéndolo más insolvente al Banco Central a costa, ¿sí?, de nuestro bienestar y de toda la inflación que sufrimos hacia adelante, ¿no? Y además que después tuvieron que salir a tomar crédito carísimo a Chávez, muchísimo, en realidad lo que pagábamos de tasa de interés era casi el doble de lo que pagábamos cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Todo un disparate porque encima en esa época ni siquiera teníamos un acuerdo por el cual el Fondo Monetario Internacional nos controlara ni nada, ni teníamos metas ni nada, simplemente por una necedad ideológica de no darse cuenta que no te estaban controlando, no tenías un acuerdo por el cual te tenían que poner, te hubieran puesto condiciones, ¿sí? Y simplemente por decir, bueno, le cancelo, saquearon al Banco Central más de 9.000 millones de dólares. No, Okay. esas cosas se tienen que acabar, si no, la verdad, este es un país en el cual va a convenir irse, no venir. Ahora, ¿Qué es lo que Aldo, estuvo pasando, la no? pregunta La ahora gente se iba, no venía. no venía. Ahora están pidiendo todo el tiempo, bueno, y el Congreso y el acuerdo, y no, y queremos leer el acuerdo, sabiendo que si demoran, se demora todo. Se demora levantar el cepo, se demora unificar el mercado cambiario, se demora bajar las retenciones, se demoran las inversiones, se demora el RIGI, se demora todo. Y me parece que lo único que les importa es eso, es dañar, no tengo ninguna duda. Son pocos los que quieren hacerlo bueno porque quieren, el kirchnerismo en general, y de izquierda, quieren, bueno, perder tiempo, que vaya al Congreso, leer la letra chica, o si pueden obstruir, llegar a los 2/3 y frenar el acuerdo. Estoy seguro que quieren eso. Yo no les creo que quieren el bien, me parece a mí, ¿no? Eso es seguro, más allá de que yo no puedo, como no soy constitucionalista, no puedo evaluar si el DNU es el instrumento adecuado como para esto que quiere hacer
presidente de la Nación, claramente acá hay una necesidad y una urgencia, sí, pero por ahí, aunque haya necesidad y urgencia, no es el instrumento adecuado, pero seguro que hay una urgencia porque ya los argentinos, a ver, los mismos economistas, los mismos políticos que hoy se quejan porque, ¿cómo que dicen que no hay inflación? Hay 2% de inflación, son los que nos dejaron con 15, 20, 25, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, por un lado, con un banco central absolutamente quebrado y que íbamos a una hiperinflación que sin pagar las importaciones, 40.000 millones. Y sí, nos dejaron un desastre que gracias a Dios no estalló, porque este gobierno empezó a hacer las cosas razonablemente bien, pero la realidad es que todavía nos queda por resolver un montón de problemas y que son urgentes, ¿no? La verdad es que los argentinos nos merecemos tener una inflación de un dígito anual. Y lo único que necesitamos para eso es poder capitalizar un banco central que ellos quebraron, lo dejaron absolutamente quebrado. Entonces, claramente es necesario cuanto antes poder contar esos fondos del acuerdo que se quiere renovar con el Fondo Monetario Internacional. Y lo otro que pierden de vista es que nosotros ya tenemos un acuerdo con el fondo, que hay que cumplirlo, es el de Alberto, sí. y que eso implica pagar las cuotas que van venciendo. Ahora, una cosa es que vos vayas y tengas que pagarlo desde el Estado, que obviamente es pagar no los intereses porque el gobierno está gastando menos, incluidos los intereses de lo que le ingresa, o sea que los intereses se pagan y se van a seguir pagando al Fondo Monetario Internacional, pero todo el resto que vaya venciendo hacia adelante lo vamos a tener que tomar el crédito que tiene disponible la Argentina, que es uno solo, y es menos crédito para que el sector privado pueda producir, consumir. O sea, estamos diciéndole, no tomes el acuerdo con el fondo, pero ojo, que todos los argentinos vamos a vivir peor, ¿no? Otra cosa, si vos tenés el acuerdo con el fondo, como ellos te van a dar la plata para poder pagarle a ellos cuando haya vencimientos, eso no solamente redunda en que no vas a sacarle crédito al sector privado para consumo y para inversión y para el crecimiento de la economía, sino que los argentinos y extranjeros que podemos ahorrar o invertir en la Argentina, decimos, bueno, está bueno que no ya tengamos parte del problema de la deuda que se heredó, porque este gobierno está bajando la deuda, que se heredó, bueno, parte de la deuda ya sabemos cómo se va a pagar, ¿no? De aquí en adelante, y eso hace más confiable el país, o sea, va a haber más gente dispuesta a poner su plata en la Argentina, argentinos y extranjeros, y por lo tanto, no solamente vamos a tener más crédito para la producción, el consumo en la Argentina, porque ya no hay que pagarle con recursos domésticos a el Fondo Monetario Internacional, sino porque en el mundo van a querer, todos vamos a querer poner más plata en la Argentina, lo cual te aumenta mucho más la capacidad de crecimiento. O sea, eso es lo que estamos discutiendo cuando vamos al Fondo Monetario. Y lo único que nos pide, que hasta ahora no ha hecho el gobierno, la realidad, y la única diferencia que hay entre lo que requiere el fondo y lo que quiere hacer este gobierno, bueno, o hizo este gobierno, es que nos salgamos del cepo. Y este gobierno ya dijo que va a salir del cepo, con acuerdo con el fondo, sin acuerdo con el fondo, ¿no? Bueno, hagámosla fácil. Y no es que nos van a poner más condiciones. No nos van a poner más condiciones que esto, salir del cepo, cosa que además es del gobierno productivo y lo va a hacer. Aldo, una pregunta. Técnicamente, ¿no? Mañana firmamos, se aplica, comienzan los desembolsos. ¿Qué significa en los hechos en cuanto a ediciones de inversión, saneamiento del Banco Central, unificación del mercado cambiario, RIG? Es decir, ¿qué pasa técnicamente cuando vos normalizás, tenés el acuerdo con el fondo? ¿Cómo leen los mercados, las grandes capitales, los inversionistas? ¿Cómo leen ese gesto, esa situación? Bueno, como un aval de un organismo internacional al que uno va porque ha tenido un prontuario con las anteriores gestiones de hacer macanas. No tenemos una historia desde hace décadas en la Argentina. Hemos sumado prontuarios en términos de gestión de los gobiernos que hemos tenido, y eso nos hace absolutamente desconfiable. Y cuando vos
querés ver si invertís en una empresa cuyos dueños no son muy confiables, lo que haces es poner un auditor. Bueno, eso es lo que pasa en el sector privado, pasa también en el mundo, ¿no? Si el auditor encima te premia por lo que venís haciendo, ¿no? O era un tipo de confiable, de golpe, bueno, cambiaron los dueños, ponele, de esta empresa, ¿no? Y quienes lo gestionan y empiezan a hacer las cosas bien, encima el auditor no solamente dice, mire, vienen haciendo las cosas bien, sino que te premia dándote plata para que puedas hacer más cosas, no para que incrementes la deuda, porque la deuda no se va a incrementar, va a seguir cayendo como viene cayendo con este gobierno. Lo que automáticamente pasa es que vos decís, bueno, claramente estos tipos son muchísimo más confiables que antes, yo quiero hacer negocios con esta gente, ¿no? Con la Argentina, quiero prestarles plata, quiero hacer inversiones, quiero los argentinos que vamos a querer depositar más plata y dejar nuestra plata acá en la Argentina y no fugarla como hicimos con todos los demás gobiernos que hicieron macana, y por eso fugábamos, no porque fuéramos antipatria, no, porque queremos defender lo que era nuestro antes de que nos lo saquen los gobiernos de turno, y por eso jugábamos plata. Bueno, ahora que sabemos que no nos van a saquear, vamos a dejar más plata en la Argentina, eso, más crédito, más producción, vamos a tener un banco central que nos va a dar un dígito de inflación anual. Yo acá en la fundación tengo mucha gente joven, nunca vi un dígito de inflación. Claro, exactamente, 20 y pico ¿Te de das años. cuenta? Es un horror. ¿Te das Ahora, cuenta? vos fíjate que hay mucho agorero, pero sin embargo ya hay informes que podemos tener, o la enfermedad holandesa, que a rubros que van a entrar una cantidad enorme de dólares, que la energía va a pasar al complejo, a la cadena de valor del campo. Me contaban que en tubos, por ejemplo, lo que hay no preguntan, compran porque hay un... Y eso que todavía estamos con mini RI, con cepo, con digamos, alguna diferencia de tipo de cambio, con todo lo que pasa. Pero hay un mensaje muy... Se nota que están apurados, que están como apremiados, ¿viste? Para tumbar lo que pueda pasar, porque me parece que no queda mucho tiempo, digamos. Tienen que golpear ahora, ¿no? A mí me da esa impresión, sobre todo de la señora cuando habla encima tutea, que es una forma de degradar, de denigrar la primera investidura, y de muchos que lo que quieren es, bueno, a ver cómo puedo trabar con el Congreso, cómo puedo obstruir. Mientras tanto espero que alguna calamidad, algún cisne negro, ¿no? Esperan el cisne negro en general. Y van a tratar de generarlo. Imagínate vos, políticos que nos venían diciendo, no, si vos podés gastar perseverantemente de más del Estado y no pasa nada, y vos decías, bueno, pero si yo hago eso en mi casa o en mi empresa, quiebro, y nos hicieron creer eso durante décadas. Yo no lo puedo creer, pero bueno, es la verdad, ¿no? Nos hicieron creer eso, y claro, y sí, los estados también quiebran si hacen eso, nada más que los estados no sufren esa quiebra, la sufrimos nosotros con las incontables crisis que tuvimos que vivir. Tienen continuidad jurídica, no desaparecen. Tengo 61 años, ya me pudrí de vivir en crisis, ¿sí? Y en decadencia. Sí. Bueno, esas son las quiebras del Estado, o sea que evidentemente un Estado tiene que gastar lo que tiene, que es lo que está haciendo este gobierno. También nos mintieron durante décadas estos políticos y estos economistas, muchas corporaciones. No, acá se puede emitir todo lo que quiera, y vos veías el resto de los países del mundo que no emitían todo lo que quería el gobierno para financiarlo, sino que emitían lo que la gente demandaba, y claro, y tuvimos décadas, muchísimas décadas de altísima inflación, y eso es lo que tuvimos que sufrir, 3 hiperinflaciones. Gracias a Dios ahora aprendimos que evidentemente eso eran todas mentiras las que nos decían. Y cuando ahora, al principio del mandato decían, la pobreza va a subir. Sí, la pobreza subió porque ellos armaron tal caos y tan semejante desastre con sus políticas, que sí, subió al 54%. Claro, pero desde que se vienen resolviendo los problemas, se están cayendo. Decían que iba a seguir subiendo. Decían que la inflación el año pasado... Y lo deseaban, ahora lo desean. Ya están ¿sí? Bueno, febrero va a subir un poco, ya tanto. Viste que ahora los Massa, los Cristina, los Kicillof, están todos ocupados, bueno, porque puede venir por alimentos 2%, un poco más, ¿viste? Y el 25 de ellos, 30% de masita hace un año y pico, ¿qué pasa? O cuando decían que iba a bajar masita y todos... Al 3, empezaba con 3. Que iba a ir a 4%. Sí, con 3 de 30. 2023, claro, ¿no? sí. Nunca ni apareció ese 4%, al contrario,
siempre fue creciendo la inflación. Ahora está cayendo, o sea, están buscando claramente el pelo en la leche, y lo que va a terminar demostrando este gobierno, no porque sean genios, simplemente porque se dieron cuenta de que para que un país sea normal hay que hacer cosas de país normal, no de país anormal, como hemos hecho en la Argentina durante décadas con estos políticos y economistas que hoy se quejan tanto, que encima la economía está creciendo en este momento y fuerte, decían que íbamos a tener una recesión eterna, está creciendo. Bueno, ¿qué van a hacer estos muchachos? Digo yo, van a tener que buscar otro trabajo, ¿no? Claro, Entonces, claro. si tienen un poco, para mí, si tienen un poquito de dignidad, ya deberían estar pensando en cambiar el discurso. Si tienen un poquito de dignidad, como no sé si la tienen o tienen demasiada necedad que les No, tapa la dignidad, algunos no. claramente van a seguir, pero en algún momento ya, o sea, la misma gente los va a descartar, van a tener Y que buscar falta otro poco las trabajo. elecciones, ¿no? Año de elecciones, ojo ahí, ¿eh? Ojo, porque a pesar de todo, los sondeos dan, ¿no? A los que están tirando dardo envenenado no les da bien, digamos. Al contrario, pues, Pero es lamentable, pero mis colegas que hoy dicen, uy, pero hay un piso en 2%, yo a mis colegas les recuerdo que ellos todos pronosticaban más de 200% de inflación el año pasado, todos, incluso hasta 300% de inflación, y fue de 117%. Los más optimistas en todos los consensos éramos nosotros a principios del año pasado y decíamos 160, o sea que nosotros también nos equivocamos, pero en vez de aprender de equivocarse, ¿qué es lo que hicieron durante todo el año pasado? No, hay un piso en 6%. Después, claro, quebraban el piso. No, hay un piso del 5%. Y yo en muchos programas ya iba, le decía, cuando nos encontrábamos, le digo, che, ¿qué vas a decir vos el mes que viene cuando quebremos el piso del 5% y sean 4 con lo que empiezan? no, ahora ¿Y sí, ahora cuándo va va a a decir, subir un no, el poco. piso es del Sí, sí, 4%, sí. No, ¿no? y no hay Y después, actividad. ¿cuándo va a decir 4%? Cuando quebrás el No, 4%. ¿y la Ahora, reactivación cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y los bueno, pero jubilados y los de, viste? todavía estamos peor que antes. Y sí, alguien conoce, tenés que subir, si vos caes en un pozo o cavás un pozo hasta nada profundo, para salir, no sos Superman que pega un salto y sale, ¿no? Bueno, los Supermanes no existen. Eso, si quieren ver las películas de Marvel, que sigan viéndola y se diviertan mucho, ¿no? Pero lo que sucede es que agarrás y empezás pico y pala a tratar de ver cómo subir. Y vas subiendo, y hasta que no subiste todo lo que cavaste para abajo, ¿no? Ellos cavaron para abajo, evidentemente no vas a estar afuera. La buena noticia es que ya no seguimos cavando para abajo, vamos subiendo, ¿sí? Con esfuerzo, pero vamos subiendo para salir de este pozo, ¿no? Aldo, la última, técnicamente, ¿en cuánto tiempo, no, el Buró del Fondo autoriza, comienzan los desembolsos y, por ejemplo, como dijo el presidente, puede adelantarse parcialmente salida del cepo? Lo fundamental, ¿cuándo comienza a moverse después del acuerdo? Y a ver, el Fondo Monetario Internacional, yo creo que el primer desembolso lo va a hacer en junio y todo sale muy bien, pero una vez que se cierra tiene que ir al directorio del Fondo Monetario Internacional, que es el que le pone la firma y habilita los desembolsos. Así que podría ser que si se mueven rápido, el primer desembolso llegue en mayo, y si no, como tarde, llegará en junio. Y bueno, y ahí tendremos la posibilidad de capitalizar al Banco Central como para que empiece a poder darnos, primero a salir a una unificación cambiaria y terminar en los meses subsiguientes eliminando las regulaciones nefastas que tiene todo cepo, ¿no? Que encima las heredadas del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa son kafkianas, ¿no? Sí, eso puede creer. Y por otro lado, bueno, que a partir de ahí yo creo que la inflación va a poder bajar mucho más rápido. De hecho, sin acuerdo con el fondo, ya en el segundo trimestre seguro vamos a ver inflación por debajo del 2%, pero con un acuerdo con el fondo que capitalice bien al Banco Central, yo creo que, como te dije, vamos a atender rápidamente y ya seguro en el 2026 vamos a empezar a ver que el piso del 1%, porque después van a empezar a hablar de piso del 1%, por supuesto, todos estos Sí, fracasados sí, del sí, sí, pasado, el piso del ¿no? uno, sí, sí. El piso del 1%, se Imperforable va a el quebrar piso el del piso del uno, sí, sí. 1%, y cuando tengamos un dígito de inflación, 0,50, no, no no, sé, no, claro. que no sé de qué se van a disfrazar, más vale que trabajen de payaso, porque
no sé cómo van a salir a la calle. Aldo, como siempre, un gustazo escucharte, un fuerte abrazo y hablaremos en los próximos días, ya si está de acuerdo, para ver cómo sigue la cosa y bueno, y ver qué está dando el seguimiento de precios de la Fundación, que siempre es muy, muy serio, respecto del mes de marzo. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Un Gracias, gusto Aldo, siempre hablar gracias, contigo. profe. El doctor Lebrón, Muchas gracias. profesor, un capo, uno de los directores de la Bueno, Fundación Libertad y Progreso, conversando tan atentamente y amablemente con nosotros.